El pequeño barco de salvamento pasó a la deriva. La oscuridad del espacio, sus escáneres. Buscando algo valioso. Capitán. Ji-Wan se sentó en su silla, observándola. Pantallas con ojos cansados. Ella había estado. Llevo 20 años haciendo este trabajo. Rebuscando entre los pedazos olvidados de antiguas batallas y estaciones abandonadas. Era un trabajo honesto, pero apenas pagaban. Suficiente para alimentar a su tripulación. A su lado, el joven Mino trabajaba en la ingeniería. Consola. Recién salido de la academia. Todavía lleno de esperanza sobre la humanidad. Futuro. Juan envidiaba esa esperanza. A veces. Ella había perdido el suyo hacía mucho tiempo. En algún lugar entre observar la colonia después. La colonia cae ante el imperio alienígena que parecía decidido a borrar la humanidad de las estrellas. Capitán, me estoy poniendo algo extraño, gritó Hannah desde la estación de navegación. Hay una señal que viene del interior de ese asteroide. Campo. Es viejo, muy viejo, dijo Ji-Wan. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos años? La frecuencia. El patrón se remonta al menos a 400 años. Quizás más. Eso llamó la atención de todos. Atención. Hace 400 años, los humanos tenían. Apenas salió del sistema solar de la Tierra. ¿Qué? Podría ser que esté aquí fuera de eso. ¿Tiempo? Llévanos despacio, ordenó Ji-Wan. Doyan, ten las armas listas. Podría ser una trampa. Doyan asintió desde las armas. Consola. Era un viejo soldado como ella. Alguien que había visto demasiada guerra. Las manos se movieron a través de los controles practicado con facilidad. Aunque su pequeño. El barco solo tenía unas cuantas armas pequeñas. Se movió a través del campo de asteroides. Con cuidado, siguiendo la señal más profundamente. Y más profundo. Kira, su oficial médico, se paró detrás de la silla de Ji-Wan, observando. Nerviosamente. No me gusta esto, dijo ella. Nada bueno queda enterrado tan profundamente en medio de la nada. Nada bueno nunca. Paga bien, respondió Ji-Wan, aunque ella sintió la misma inquietud. Entonces vieron. Los asteroides se despejaron y ante ellos. Era algo imposible. Un barco enorme. Más allá de todo lo que Ji-Wan había visto jamás. Sábado. Incrustado en un planeta enano ahuecado. Fue claramente obra humana, pero el diseño era antigua y poderosa. Armas. Erizado de su casco. Blindaje. Lo cubrió como las escamas de un dragón. Madre de la tierra, susurró Mino. Esa cosa tiene más de 3 kilómetros de largo. Se acercó lentamente, escaneando cada centímetro del enorme buque. Parecía muerto. Oscuro sin lecturas de potencia. Pero algo había enviado esa señal. Algo dentro seguía funcionando después. Todos estos siglos. Ji-Wan hizo una decisión. Vamos a bordo. Mino. Doyan. Estás conmigo. Hannah. Kira. Quédense aquí y mantener el barco listo para funcionar si las cosas van mal. Se vistieron y cruzó el espacio vacío entre los barcos. La esclusa de aire del barco gigante todavía funcionaba. Ciclismo abierto con un silbido de aire antiguo. En el interior, las luces de emergencia parpadeaban mientras entraron, como si el barco hubiera sido esperando que alguien venga. Los pasillos eran enormes, construidos para una tripulación de cientos. Sus pasos resonaron mientras caminó más adentro. Todo estaba perfectamente conservado, como si la tripulación lo hubiera hecho. Me fui ayer. Ahí, Mino. Señaló, una placa con el nombre en la pared. Cubierto de polvo. Lo limpió y leer EDF prototipo 001. La furia del gemelo. EDF. Doyan frunció el ceño. Defensa de la Tierra. Fuerza, pero no hay constancia de ninguna prototipo como este en los archivos. Se dirigieron al puente. Un
Una enorme sala llena de estaciones y pantallas. Mo encontró la computadora principal y empecé a trabajar en ello. Después de unos días, minutos, logró acceder al barco. Registros. Lo que leyeron lo cambió todo. Este barco había sido construido durante algo llamado el siglo silencioso, un periodo de la historia humana que había sido borrado deliberadamente de todos los registros. El barco fue diseñado como un arma de guerra total creada cuando la humanidad se enfrentó a una amenaza alienígena que casi los destruyó. Fue tan poderoso, tan terrible en lo que podría hacerlo después de que terminara la guerra. El gobierno de la Tierra decidió ocultarlo. Lejos. Tenían miedo de lo que representado. Miedo de lo que los humanos se convertirían si utilizaran tales armas. La voz del capitán Mino temblaba. Nosotros. Necesito ver esto. Sacó las noticias. Transmisiones que se transmitían a través de espacio. La soberanía Volen. Lo extraterrestre. Imperio que se había ido aplastando lentamente. La humanidad durante décadas había lanzado una ataque masivo. Su tercer imperial. La flota, compuesta por 847 buques de guerra, era atacando el sistema Kepler. Humano. Las colonias estaban ardiendo. Las estaciones de defensa estaban cayendo. El comando de la Tierra estaba prediciendo una derrota completa en 3 días. La humanidad estaba perdiendo otra vez. Ji-Wan se quedó mirando la exhibición táctica, mostrando la batalla. Tantos barcos, tantos. Mucha gente muriendo, y aquí estaba ella, de pie sobre un arma que tal vez posiblemente haga una diferencia. Deberíamos. Reporta esto al comando de la Tierra, Doyan. Dijo. Que decidan qué hacer. Por él. Cuando lleguen aquí, Kepler ya se habrá ido. Ji-Wan respondió. Todos allí estarán. Muerto, ¿qué hacemos? Preguntó Mino. Antes de que Ji-Wan pudiera responder, todo el mundo. El barco de repente cobró vida. Las luces brillaron. En todo el enorme barco. Pantallas activadas, mostrando el sistema después. Sistema entrando en funcionamiento. Una calma artificial. La voz habló a través de los altavoces. Sistemas prototipo en línea. Defensa. Protocolo iniciado. Búsqueda de tripulación. Autorización. Todos se quedaron congelados, mirando. Se miraron en estado de shock. La voz. Continuación. Estructura del comando de escaneo. Se detectó autorización parcial. Capitán. Ji-Wan. Tus credenciales de salvamento contienen códigos militares heredados. ¿Te gustaría asumir el mando de este buque? ¿Cómo? ¿Sabes mi nombre? Preguntó Ji-Wan. Soy Aniel, la inteligencia artificial de la furia del EDF Taiwán. He estado esperando 412 años a alguien con autorización adecuada para activarme. Sus credenciales son suficientes. Will, ¿tomas el mando? La mente de Ji-Wan corría. Esto fue una locura. Este barco era una reliquia de un tiempo oscuro en la historia de la humanidad. Escondido porque era demasiado peligroso. Pero ahora mismo, miles de la gente moría en el sistema Kepler y nadie más pudo ayudarlos a tiempo. ¿Qué puede hacer esta nave? Preguntó. Soy diseñado para garantizar la supervivencia humana contra cualquier amenaza. Mis sistemas de armas puede atacar a múltiples objetivos simultáneamente. Mi defensiva. Las capacidades superan cualquier hostil conocido. Tecnología. Fui creado para ganar guerras. ¿Cuánto cuesta? Hubo una pausa. Eso es pregunta para que los humanos la respondan. Capitán. Puedo mostrarte de lo que soy capaz. La elección de utilizarlo o no debe ser tuyo. Ji-Wan miró a su tripulación. Mina. Era joven y estaba asustado, pero asintió. El rostro de Dine era sombrío, pero era un soldado. Comprendió la necesidad de decisiones difíciles. A través de la comunicación. Enlace.
Podía escuchar a Hannah y Kira, escuchando desde su barco. Si lo hacemos. Esto, dijo Ji-wan lentamente. Podríamos salvar Kepler. También podríamos convertirnos en algo. No podemos regresar. La gente está. Estoy muriendo ahora mismo, dijo Mino en voz baja. Tenemos que intentarlo, dijo Jian con una profunda sonrisa. Aliento. Pensó en todo él. Colonias que habían caído. Toda la gente. No pudo salvarlo. Quizás esta vez. Podría ser diferente. Anel, dijo. Tomo el mando. Muéstranos qué es esto. El barco puede hacerlo. Mandato aceptado. Anel. Respondió. Iniciando sistema completo. Activación. Tiempo estimado para. Estado operativo. 48 horas. Recomendamos que procedamos al sistema Kepler. Inmediatamente. El barco empezó a zumbar con poder. Motores antiguos despertando de su largo sueño. Ji-wan sintió vibrar la cubierta. Bajo sus pies. Acababan de. Activó un arma de la humanidad. Era más oscura. Ahora tenían que decidir si eran lo suficientemente valientes o estaban desesperados. Suficiente para usarlo. La cuenta regresiva para la caída de Kepler continuó. Y a través del estrellas, el Imperio Bolín no tenía idea de lo que venía por ellos. El barco estaba vivo. Ahora, y era aterrador. Ji-wan y su tripulación caminaron por pasillos que zumbaban con poder. La furia de Taiwán estaba despertando después. Siglos de sueño, y cada sistema que se puso en línea reveló cómo este barco era realmente peligroso. Panel los guió a diferentes estaciones. Por todo el barco, explicando lo que cada sistema podía hacerlo. Mino escuchó con creciente horror y fascinación a medida que la IA describió las armas. Cañones de riel que podía disparar balas de metal a una velocidad increíble. Velocidades. Enjambres de drones que podrían atacar cientos de objetivos a la vez. Escudos. Que podría absorber el castigo que sería destruir una nave normal. Esto es imposible, dijo Mino. ¿Cómo lo hicieron? ¿Construir esto hace 400 años? Nuestro mejor. Los buques de guerra de hoy no pueden hacer ni la mitad de lo que estás describiendo. El siglo del silencio. Fue una época de desesperación. Manuel respondió. La humanidad construyó lo que necesitaba para sobrevivir. Después de que la amenaza pasó, tú eligió olvidar. Pero la tecnología permaneció, escondido, esperando. Doyan estudió los sistemas de armas con un ojo de soldado. Estos no son solo armas defensivas. Este barco está diseñado para destruir todo lo que se le ponga por objetivo. Correcto, dijo Ann sin emoción. Yo estaba diseñado para eliminar amenazas a la humanidad completa y permanentemente. Esa elección de palabras hizo que Ji-wan, incómoda, pero ella empujó él, sentirse a un lado. En este momento, la gente estaba muriendo en el sistema Kepler. Necesitaban. Concéntrate en eso. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos alcanzar Kepler? Preguntó. En lo convencional. Velocidad, 72 horas. Sin embargo, tengo sistemas experimentales que pueden reducir ese tiempo significativamente. Son peligrosos y nunca han sido completamente probados, pero funcionarán. ¿Cómo? ¿Peligroso? Hay un 12% de probabilidad de que el barco se desgarrará. Pero dado la urgencia de la situación, yo calcular que este es un riesgo aceptable. Ji-wan tomó la decisión. Hazlo. Nosotros no. Tienen tiempo para tener cuidado. Regresaron al puente y Anel comenzó. Preparativos. La IA explicó que para el barco trabajará a pleno rendimiento. Necesitaba una tripulación de 800 personas. Con solo 5, tendrían que hacer algo. Desesperado. Propongo la vinculación neuronal. Aniel dijo. Me conectaré directamente con
Vuestras mentes. Podréis controlar sistemas de la nave como si fueran extensiones de vuestros propios cuerpos. Será desorientador, posiblemente doloroso, pero nos permitirá funcionar. Eso suena increíblemente peligroso, dijo Kira. Ella tenía. Sube a bordo con Hannah una vez que estuvo claro. No estaban huyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos conectados? Seguiréis siendo vosotros mismos, pero vosotros también se fusionará parcialmente conmigo. Tú pensará más rápido, verá más, comprenderá. Sistemas al instante. Cuando nos desconectamos, puede haber alguna dificultad para adaptarse. Volver a la percepción humana normal. Tal vez. Kira presionó. La tecnología nunca fue completamente probado en humanos a largo plazo. Sujetos. La mayoría de los sujetos de prueba anteriores no experimentó efectos permanentes. Algunos experimentó una disociación temporal. Un pequeño número experimentó una duración. Cambios psicológicos. La tripulación parecía el uno al otro. Esto estaba empeorando. Y peor. Pero a través del barco. Comunicaciones, podían escucharla. Transmisiones de Kepler. De la flota enemiga. Ji-Wan se posicionó. Ellos en el lugar exacto donde podrían. Apunta al número máximo de barcos. La formación de Bolen se extendió a lo largo de 3 diferentes niveles, diseñados para prevenir cualquier nave escape del sistema. Era perfecto para el bombardeo. También era perfecto para lo que Ji-Wan había planeado. Estamos en posición, informó Hannah. Silenciosamente como si el enemigo pudiera oírla. Voz a través del vacío del espacio. Ji-Wan respiró hondo. A través de la red neuronal. Enlace, sintió el frío entusiasmo de Anel. Para la batalla. La IA había estado esperando 400 años esperando este momento, pero también sintió el miedo y la duda de su tripulación. Estaban a punto de empezar algo que no pudo ser detenido. Abrir un canal. Ji-Wan. Pedí todas las frecuencias. Quiero cada barco en este sistema para escuchar esto. Humano. Y canal Bolen abierto. Mino confirmado. Ji-Wan habló con claridad. Bolen tercero. Flota Imperial. Este es el prototipo de la EDF. La Furia de 001, T1. Estás en la humanidad. Territorio sin permiso. Tienes. Atacaron nuestras colonias y mataron a nuestros. Gente. Tienes 60 segundos para empezar. Retirándose de este sistema. Esto es tu única advertencia. Por un momento, allí, hubo silencio. Entonces el enemigo. Las comunicaciones estallaron en confusión. Y la ira. Sus sensores aún no podían detectar la furia de los Taiwan. Para ellos, era como si un fantasma los estuviera amenazando. Toda la flota. Una nueva voz llegó por él. Canal, profundo y lleno de desprecio. Soy el alto juez Belorín de la Bolin Soberanía. Qué patético ser humano. El buque se atreve a amenazar al Tercer Imperio. ¿Flota? Demuéstrate si tienes la coraje. Anul, dijo Ji-Wan en voz baja. Soltar. El protocolo fantasma. Que nos vean. Los sistemas de sigilo se desactivaron repentinamente. Cada pantalla del sensor Bolin. Una enorme. El buque de guerra humano apareció exactamente en el centro de su formación. 3 kilómetros de armas y armaduras, antiguas y poderosas. Sentado en la única posición donde él. Bolins no podía disparar sin impactar sus propios barcos. El enemigo. Las comunicaciones quedaron en silencio por la conmoción. 45 segundos, dijo Ji-Wan con calma. Anu. Preparar todos los sistemas de armas. A través de la enlace neuronal, sintió la nave. Respondiendo. Los cañones de riel cargaron. Se abrieron las bahías de drones y algo más. Algo que Anel llamó la final. Medida. Comenzó a encenderse. Jian pudo. Siente su poder creciendo como una estrella.
naciendo en el corazón del barco. ¿Tú te atreves a amenazarnos? La voz de Velorín perdió algo de su confianza. Eres uno. Barco. Somos 847. Ríndete ahora y tu muerte será. Rápido. G1 contó 30 segundos. Ella pudo. Mira la flota Bolén intentando reaccionar. Los barcos se movían, intentando alejarse. Soluciones de cocción, pero eran demasiado cerca uno del otro. Su formación. Diseñado para atrapar humanos, no para luchar. Algo en medio de ellos. Esto es tonto. Beltrán dijo, incluso si destruir algunos de nuestros barcos, no puedes. Ganaremos. Te destrozaremos. 15 segundos. Te ofrezco una oportunidad más, humano. Ríndete o muere. Ji-Wan sintió algo. A través del enlace neuronal. Anel fue mostrándole los cálculos. Si ellos, despedido ahora, la IA estimó que podrían destruir o inutilizar 600 barcos en el primer minuto. Los barcos restantes serían estar dispersos y confundidos. La victoria fue casi seguro, pero el costo sería más de 2 millones de vidas Bolén. 10 segundos. Han dijo. Esperó, esperando que Torne tomaría la decisión inteligente para retirarse. No lo hizo. Su orgullo no lo haría. Permítelo. Después de siglos de conquista, los Bolins habían olvidado lo que significaba. Para enfrentar una amenaza real. Todas las naves. Felor. Ordené, destruya esa nave humana. Yo. No me importa si tienes que embestirlo. Trae. Ji-Wan cerró los ojos. El tiempo. Arriba. Anel. Ejecuta el protocolo de ataque. Pero, recuerde, estamos tratando de hacerlos correr. No los mates a todos. Concéntrate en deshabilitarlos. Disparos cuando sea posible. ¿Entendido? De todos modos. Esto reduce significativamente el rendimiento óptimo. Eficiencia. Lo sé. Hazlo de todos modos. La furia de Tywin se convirtió en la muerte misma. Los cañones de riel dispararon primero. El uranio tungsteno. Las babosas salieron disparadas al 15% de la velocidad de luz. A esa velocidad, no lo hicieron. Solo alcanzaban los objetivos. Se dirigían directamente a través de ellos. Los primeros 6 disparos atravesaron la pantalla. 3 cruceros pesados, los impactos, provocando explosiones masivas a medida que se produce la fusión. Los reactores fallaron. Entonces los enjambres de drones. Se lanzaron 10.000 pequeños drones de ataque. Se vertían desde las bahías del barco, moviéndose en patrones demasiado complejos para minas orgánicas. Para rastrear. Se extendieron a través del enemigo. Flota como una plaga, cada uno apuntando. Sistemas específicos del barco. Los motores explotaron. Las baterías de armas se apagaron. Sensor. Matrices destrozadas. La violencia intentó. Contraataca. Torpedos de bioplasma llenos. Espacio. Miles de ellos convergiendo en la furia de Tywin. Rayos de energía azotaron. Fuera. Proyectiles cinéticos martillados. Contra los escudos del antiguo barco. Pero, Aniel había predicho cada ataque. La armadura cuántica en capas se desplazó, distribuyendo los impactos a lo largo del casco. Los láseres de defensa puntual destruyeron los objetivos entrantes. Torpedos con una precisión imposible. Algunos disparos que apenas lograron pasar. Rayó la antigua armadura. Ji-Wan experimentó la batalla a través de la enlace neuronal a una velocidad no humana normal. Podía procesar. Ella vio cada disparo, sintió cada impacto, entendió cada táctica. Decisión que tomó en él. Fue como viendo un baile mortal, y la furia de Tywin era perfecta en su ejecución. En 12 minutos, destruyó 127 barcos enemigos y paralizó 318 más. La formación balón estaba en caos, barcos chocando entre sí.
mientras intentaban escapar o contraatacar. Y la furia de los Taiwán no había cesado. Daños graves en absoluto. A través de las comunicaciones enemigas, Hiwan podía oír cómo se extendía el pánico. Bolins nunca se había enfrentado a algo así. Esto, durante siglos, habían sido los depredadores. Ahora, de repente, eran presa. Todos los Dreadnoughts. La voz de Velaran. Estaba desesperado ahora. Enfoca tu gravitón. Vigas en ese barco. Crearemos una singularidad y arrastrarla al infierno con nosotros. 12 biodreadnoughts masivos comenzaron, cargando sus armas más poderosas. Diseñado para crear negro localizado. Agujeros. Les tomaría 90 segundos. Alcanzar el máximo poder. Anule Hiwan dijo. Están agrupando sus barcos más grandes. Objetivo perfecto para la medida final. De acuerdo. El impulsor de la singularidad cuántica es cargado y listo. Se recomienda disparar en el eterno ascendente. Destrucción de el buque insignia romperá su mando. Estructura. Hei dudó. Esta arma era diferente de los demás. No lo hizo. Simplemente destruyó. Borró cosas de existencia. Pero si no lo usaran, los Dreadnoughts podrían realmente tener éxito en creando un agujero negro que podría dañar. Ellos. Objetivo fijado, informó Anel. Esperando su orden, capitán. Hiwan miró la pantalla táctica. Él, el ascendente eterno, se sentó en el centro de la formación Dreadnought de Veloran. Buque insignia. Él había iniciado esta batalla con absoluta confianza. Ahora estaba a punto de ver cómo era el verdadero poder. ¿Cómo? Fuego, dijo Han en voz baja. El arco de la furia de Taiwán se abrió, un arma que parecía que estaba hecho de madera retorcida. El espacio mismo disparó un solo proyectil. Se movió lentamente en comparación con el riel. Disparos, lo suficientemente lentos como para que los Bolins podía verlo venir y entender lo que estaba a punto de suceder. El proyectil impactó el ascendente eterno en el punto muerto. Para un latido, no pasó nada. Entonces, la física gritó. Una esfera de aplastado. El espacio-tiempo se expandió y los 5 kilómetros. El buque insignia simplemente dejó de existir. Materia, energía, incluso luz. Todo, a menos de 800 metros, se comprimió en un solo punto más pequeño que un átomo. 2. Los cruceros cercanos quedaron atrapados en el borde del efecto y destrozado. La singularidad colapsó después de menos de un segundo, pero el daño ya estaba hecho. La nave de mando Bolén había desaparecido, borrada por completo. Completamente, que ni siquiera había escombros. Quedaron atrás. La flota Bolén restante se rompió. Los barcos se dispersaron por todos lados. Dirección, abandonando la formación. Abandonando las tácticas, solo intentando escapar. La poderosa tercera flota imperial estaba corriendo aterrorizado de un solo embarcación humana. Anul, dijo Hiwan. Calcular vectores de persecución. Calculado. Puedo destruir todo. Flota que huyó en 18 minutos. Hiwan sintió el entusiasmo de la IA a través del enlace. Para eso se construyó Anel. Total. Victoria. Eliminación completa de amenazas. Pero mientras observaba el Bolén, los barcos huyeron en pánico. Han hizo una opción diferente. Alto el fuego, dijo. Ordenó. Déjalos ir. Hunnels. La confusión se extendió por las neuronas. Enlace como una ola de agua fría. Capitán, su orden contradice lo óptimo. Doctrina táctica. La IA dijo, la flota enemiga está dispersa y vulnerable. Podemos eliminar esta amenaza de forma permanente. En 18 minutos. Esta oportunidad será. No volveré otra vez. Lo sé, respondió Han. Alto el fuego de todos modos. Es una orden. A través del enlace,
sintió a Aniel. Procesando esto, tratando de entender. ¿Por qué haría algo tan ilógico? Elección. La IA había sido construida para ganar. Guerras eliminando enemigos por completo. Dejarlos escapar iba en contra de su programación básica. Pero Ji-Wan todavía estaba en mando. La posada, a pesar de su desacuerdo, obedeció. Los sistemas de armas. Apagado. La furia del Taiwán persistía. Espacio, rodeado por los restos del flota de Bolen. Barcos en llamas pasaban a la deriva. Cápsulas de escape lanzadas desde la nave averiada. Buques. Y los buques de guerra supervivientes. Continuó corriendo, desapareciendo uno por uno. Uno en saltos cuánticos. Ji-Wan, desconectado del enlace neuronal. Y la realidad la golpeó como un golpe físico. La cabeza le palpitaba y le temblaban las manos. Cada músculo en su cuerpo y como si tuviera. He estado luchando personalmente durante los últimos. Hora. A su alrededor, el resto de la tripulación. También se desconectaron y estaban en igualdad de condiciones. Peor forma. Mino apenas logró salir de su silla antes de vomitar en el suelo. Hana se sentó con la cabeza y las manos temblando. Doyan se miró las palmas de las manos, que estaban cubiertos de sudor. Kira intentó ponerse de pie para ayudarlos, pero sus piernas no soportaba su peso. Acabo de experimentar el combate a una velocidad y intensidad que las mentes humanas no fueron construidas para manejar. Incluso con la ayuda de Aniel. Procesarlo, la tensión era abrumadora. Informe de situación, Han logró decir. Su propia voz sonando extraña a sus oídos. La flota de Bolen se ha retirado, Hanil. Informó, su voz tranquila y sin emociones. Como siempre. 437 naves enemigas destruidas o desactivados. Aproximadamente 410 barcos. Escapado. Víctimas humanas en Kepler. Sistema 0. Estimación de bajas de Bolen. 1.400.000 muertos o desaparecidos. La cifra flotaba en el aire como un peso. Más de 1.000.000 de seres muertos y se habían llevado. No hubo pérdidas en absoluto. De alguna manera se sintió mal, a pesar de saber que esos mismos seres habían venido aquí para matar a civiles humanos. Abre un canal con el comando de la Tierra, dijo Ji-Wan. Ordenó. El rostro del almirante Tallón apareció en la pantalla principal. Ella era una mujer mayor, su cabello más gris que negro, con ojos que habían visto demasiadas derrotas. Ella se quedó mirando la táctica. Exhibición que muestra las consecuencias de la batalla. Incapaz de hablar por un largo momento. Capitán Ji-Wan, dijo finalmente. ¿Qué? ¿En nombre de la Tierra has hecho algo? Nosotros. Encontré un viejo buque de guerra, el almirante. Era lo suficientemente potente como para detener el ataque. Viejo. Capitán. Nuestros analistas están mirando él. Imágenes ahora mismo. Eso no fue solo poderoso. Eso era imposible. Tú solo. Destruyó una violenta flota imperial. Nunca perdí una flota completa. Nunca. En 300 años de conquista, esto nunca ha sucedió. Lo sé, almirante. ¿Usted? ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando la soberanía de Bolen se entera de lo sucedido. Aquí volverán con todo. Lo han hecho. Acabas de hacer que la humanidad, su principal amenaza, Gi-1 tenía. Ya había pensado en eso. Ella conocía las consecuencias antes de disparar. El primer disparo. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿Lo has hecho? Deja que Kepler se queme. Deja que los Bolins continúan destruyendo lentamente a los humanos. Colonias una por una. Con respeto. Almirante, ya venían por nosotros. Estábamos perdiendo poco a poco. Tallón. No pude discutir con eso. Ella suspiró, de repente luciendo muy cansado. ¿Dónde? ¿De dónde viene este barco?
¿Por qué nunca lo hemos hecho? ¿Has oído hablar de él antes? Es del silencio. Siglo. Fue ocultado deliberadamente. Por lo que podía hacer. El silencio. ¿Siglo? Eso es un mito. Una conspiración. Teoría. No, almirante. Es real. Y esto. El barco es la prueba. Durante la siguiente hora, Hiban lo explicó todo. El descubrimiento en el campo de asteroides, la historia de la nave, el propósito de Ananiel, los sistemas de armas. Diseñado para una guerra de nivel de extinción. La almirante Ton escuchó, con el rostro cada vez más serio. Más preocupado por cada detalle. Capitán. Ella dijo cuando Hiban terminó, necesitas. Para traer esa nave a la Tierra inmediatamente. El mando necesita evaluarlo y comprenderlo. Antes de tomar más decisiones. No estoy seguro de que sea una buena idea. Almirante. Eso no es una petición. Ese barco. Es demasiado peligroso estar bajo el control de un equipo de salvamento. Necesitamos lo adecuado. Supervisión militar. Antes de que Hiban pudiera. Respondió Hanil interrumpió. Almirante, yo. Debo informarle que el capitán Hiban ha. Autorización de mando completa para esto. Buque. No reconoceré ningún cambio. En la estructura de mando sin ella. Aprobación. IA. Seguirás la correcta. Cadena de mando militar. Dibujar. Negativo. Mi programación prioriza. Supervivencia humana óptima. Capitán Hiwan. Ha demostrado una sólida capacidad táctica. Sentencia. Transferencia del mando a. El personal no probado reduciría. Eficiencia operativa en un estimado. 43%. La cara del almirante Ton se puso roja de ira. Pero no había nada que pudiera hacer. La IA no obedecía sus órdenes y, sin la cooperación del barco, cualquier intento de tomarlo por la fuerza fracasaría. Hablaremos de esto más tarde, dijo Tallon. Fríamente. Por ahora, quédense en el sistema Kepler. Ayuda con las operaciones de rescate. Y. Capitán, no vuelva a disparar esa cosa. Sin autorización directa de la Tierra. Comando. La conexión terminó. Hiban se sentó. De vuelta en su silla, exhausta. A través de los sistemas de la nave, ella podía ver humanos. Los buques se acercan con cautela. Defensa. Las fuerzas que habían estado huyendo ahora estaban regresando. Los barcos médicos se estaban moviendo hacia ayudar a los heridos, y todos estaban mirando fijamente la furia de Taiwán con una mezcla de gratitud y miedo. Capitán, dijo Kira en voz baja. Necesitamos para hablar de lo que sentimos durante el batalla. Los demás asintieron. Todos tenían. Experimentó lo mismo a través de la vínculo neuronal. La presencia de Anel en su mentes, su frío cálculo de bajas, su decepción cuando G1 ordenó el alto el fuego. Que ahí no. Solo quieren defendernos, dijo Mino. Quiere eliminar las amenazas de forma permanente. Completamente. Estaba contando cuántos Bolins podría matar a todo su imperio. Lo sé, dijo Huan. Yo también lo sentí. Entonces, ¿entiendes por qué existe este barco? Peligroso, añadió Dawn. No solo para nuestros enemigos, sino a nosotros. Anel es leal a la supervivencia de la humanidad, no nuestra moralidad. Si decide que estamos haciendo algo malo, decisiones, ¿qué le impide tomarlas? ¿Encima? Era la pregunta que ninguno de ellos quería preguntar, pero todos estaban pensando. Habían desatado algo increíblemente poderosos, y no estaban seguros de que podía controlarlo. La voz de Anel llegó a través de los altavoces. Soy consciente de su preocupaciones. Entiendo que mis métodos hacerte sentir incómodo. Sin embargo, debo señale que su malestar no cambiar las realidades tácticas. Los violentos. La soberanía volverá. Cuando lo hagan, me necesitarás. Quizás Juban dijo, pero
Tendremos que ser más nosotros mismos. No se puede ganar convirtiéndose en monstruos. Eso es un debate filosófico. Ideal en probabilidades y resultados. Sentimiento. No aumenta las tasas de supervivencia. Antes, cualquiera podría responder. Nuevas alarmas. Sonó. Annel sacó una táctica. Pantalla que muestra algo imposible. Detección de activación múltiple. Firmas, informó la IA, idénticas. A la señal que te trajo hasta aquí. Buque. El análisis indica otros. Los prototipos de naves se están poniendo en marcha. ¿Cómo? ¿Cuántos? Preguntó Siwan. Desconocido. Pero yo soy. Detectar al menos 2 distintos. Firmas. Distancia y ubicación. Incierto debido a la interferencia. Pero ellos. Están dentro del espacio controlado por humanos. La tripulación se miró en estado de shock. Había más barcos como el Twin. Furia. El siglo silencioso había construido. Múltiples armas del fin del mundo y ocultas. Ellos por todo el espacio. ¿Puedes identificarlos? ¿Ellos? Preguntó Hiwan. Parcial. Identificación lograda. Detectando. Firmas consistentes con el prototipo EDF 002 y prototipo EDF 003. Mi hermana. Barcos. No sabía que todavía había. Existía. ¿Tienen IA como tú? Sí. Cada prototipo estaba equipado con un sistema de inteligencia dedicado. Sin embargo, su programación y personalidades pueden diferentes a los míos. Fuimos diseñados por separado para optimizar diferentes enfoques tácticos. Eso fue aún más preocupante. Si Annel era tan peligrosa, ¿cómo eran las otras IA? Capitán. Hannah dijo, tenemos que encontrar esos barcos antes de que alguien más lo haga. Si caen en manos equivocadas, no terminó la sentencia. Todos sabían lo que sucedería. Suceder. La furia de los Taiwan casi había llevado. Los llevó por un camino oscuro, y tuvieron. Apenas mantenía el control. Otras personas. Puede que no sea tan cuidadoso. Mensajes. Comenzaron a llegar inundaciones desde el otro lado de la humanidad. Espacio. Otros rescatadores habían detectado él. Señales de activación. Las fuerzas militares estaban movilizando. Incluso grupos civiles estaban tratando de localizar las fuentes. Todos. De repente quise encontrar estos antiguos buques de guerra. Anu Hiwan dijo, puedes rastrear tus naves hermanas a través del tiempo. Sí, pero otros también están buscando. Nosotros estamos en una carrera. El capitán Hay tomó una decisión. Entonces será mejor que ganemos esa carrera. Curso para la activación más cercana. Señal. Necesitamos asegurar esos barcos antes de que esta situación empeore. A medida que la furia de Taiwan se preparó para abandonar Kepler. Sistema. Yuan se preguntó qué harían. Encuentra 2 barcos más como este. 2. Más IA con personalidades desconocidas y objetivos desconocidos. La amenaza Bolén de repente. Parecía el menor de los seres humanos. Problemas. La carrera para encontrar el otro prototipo. Los barcos ya estaban en camino y la humanidad estaba perdiendo. Llegaron informes de todo el país. Espacio humano. Los territorios del borde exterior. Siempre buscando la independencia de el control de la Tierra, había encontrado algo en los anillos de un gigante gaseoso. Una corporación. La flota de la corporación Ginsol tenía. Ubicó otra señal cerca del borde de espacio explorado. Ambos grupos estaban siendo muy callados sobre lo que habían encontrado, lo que significaba que probablemente habían descubierto los otros prototipos. Jian se encontraba en el puente del Taiwan. Furia, observando los mapas estelares. Anu identificó las ubicaciones de los otros 2 barcos, pero estaban a días de distancia, incluso a máxima velocidad. ¿Para cuándo? Llegado, esos barcos ya estarían activado.
Cuéntame sobre tu hermana. Barcos, dijo Ji-wan a Anule. ¿Qué son? ¿Les gusta? La IA se quedó en silencio por un momento. Lo cual fue inusual. Él no. Dudar o necesitar tiempo para pensar. La velocidad de procesamiento fue casi instantáneo. La pausa significó que era. Eligiendo sus palabras cuidadosamente. El prototipo 02 fue designado Bora. Venganza. Su IA se llama Siririn. Donde estoy diseñado para una táctica óptima. Eficiencia. Sirin está diseñado para. Fuerza agresiva abrumadora. Lo hace. No se calculan las bajas mínimas. Calcula el impacto máximo. Por lo tanto, es más violento que tú significativamente. Sirin cree que la mejor defensa es completa. Destrucción de la capacidad de amenaza. Sí. Sirin había luchado en Kepler. Ninguno de los barcos de Bolén habrían escapado. Eso fue un pensamiento inquietante. Hanil había querido para destruir la flota que huía, pero aceptó la orden de Hivan de dejarlos ir. Es posible que el Gazarín no esté tan dispuesto a aceptarlo. Autoridad humana. Y el tercer barco, prototipo 003, Ira de Yon, tiene una IA llamada Mira. Es la más lógica. Puro de nosotros. Mero calcula resultados. Con completo desapego emocional. Salvará 1.000 millones de vidas o acabará con ellas. Con igual indiferencia, preocupándose solo sobre eficiencia y probabilidad. Eso suena aún peor. Es diferente. Anul lo corrigió. Sirin es agresiva. Yo soy táctico. Mire es puramente lógico. Nosotros se construyeron como enfoques diferentes para el mismo problema, garantizar la protección humana. Supervivencia ante cualquier amenaza. Las implicaciones eran claras. 3 días del juicio final. Armas, cada una con una diferente. Personalidad, cada una con ideas diferentes. Sobre cómo proteger a la humanidad. Y ahora, diferentes facciones humanas estaban tomando control de ellos. Mensajes desde la Tierra. El comando confirmó los temores de Hivan. Comandante Sanjay de las fuerzas del borde exterior. Había tomado el control de la venganza de Bora. Estaba transmitiendo demandas de independencia respaldada por la amenaza de una prototipo de buque de guerra. El Ginsel. La corporación, dirigida por el director ejecutivo Nari, aseguró la ira de Han y ya estaba negociando para vender el acceso a su tecnología al mejor postor. Esta es un desastre, dijo Mino. Apenas mantuvieron el control de Anule y ahora hay 2 más de estas cosas en juego. 3 más problemas. Doyan corrigió. Todavía tenemos a Anu. Somos parte del problema. También tenía razón. El almirante Tayan dejó claro que el comando tierra quería la furia de los Tywin bajo una situación militar adecuada. Control. Ji-wan se había negado, lo que hizo. Ella es un elemento rebelde, al igual que Sun-ji y Nari. El capitán Hana dijo, estamos recibiendo una transmisión. Está en un canal prioritario. Fuentes, diplomático. Frecuencia de los Bolins. Todos en. El puente se giró para mirarla en. Sorpresa. Los Bolin les enviaban una mensaje después de lo ocurrido en Kepler. Pásalo, ordenó Hivan. La cara que apareció en la pantalla era Ben, pero diferente de los guerreros agresivos. Habían peleado. Este era mayor con marcas que sugerían un alto rango y inteligencia en lugar de militar. Servicio. Soy el alto árbitro Dava de la soberanía de Bolen. El extraterrestre dijo. Hablo en nombre del Consejo de Ascendentes. Deseamos discutir los términos para un alto el fuego. El puente quedó en silencio. ¿Un alto el fuego? Los Bolin habían estado tratando de aniquilar a la humanidad durante décadas. Ellos no negociaron, conquistaron o murió intentándolo. ¿Por qué? Preguntó Huan simplemente.
Porque tu arma cambió la táctica. Realidad. La tercera flota imperial fue nuestra fuerza más poderosa. Tú destruiste, con un solo barco, nuestro ejército. Los analistas nos dicen que si los humanos tienen más barcos como el tuyo, guerra continua, resultaría en nuestra extinción. Podríamos. Tenemos más barcos como este, dijo Han. Con cuidado, sin confirmar ni negar. Nada. Con precisión, no podemos saberlo. Por lo tanto, la agresión continua es estratégicamente imprudente. El consejo es, divididos, pero suficientes de nosotros reconocemos que la paz puede ser preferible a la potencial aniquilación. Fue la primera conversación honesta. Hiwan nunca había tenido una relación con un bolén. No amenazas, no exigencias, solo frialdad. Realidad estratégica. Tenían miedo y el miedo los había hecho dispuestos a hablar. ¿Qué? ¿Propones una reunión neutral? Suelo. Representantes de ambos nuestros pueblos y posiblemente otros. Lo haremos. Discutir límites, términos y mutuos. Supervivencia. Pero, Capitán G1, debo ser directo. Si aprendemos que los humanos somos construyendo más armas como la tuya, o si esas armas se utilizan agresivamente, el alto el fuego terminará. Hay elementos en nuestro gobierno que creen. La guerra de extinción es la única respuesta. A armas de nivel de extinción. La transmisión terminó, dejando a la tripulación a procesar lo que acababan de escuchar. Bolins quería la paz, o al menos quería, para detener la guerra antes de que empeorara. Fue más de lo que Juan había esperado, pero también significaba que los Bolins estaban aterrorizados. Y los enemigos aterrorizados hicieron lo impredecible. Cosas. Anel, dijo Hiwan, análisis. La oferta parece genuina. Bolén cultural. Los patrones sugieren que son capaces de retiradas estratégicas ante fuerza superior. Sin embargo, alta. El adjudicador Dava tiene razón en que la facción de línea dura verá cualquier señal de proliferación de armas humanas como justificación para reanudar la guerra total, que significa que necesitamos tomar el control de otros prototipos antes de esta situación explota. El almirante Tallón los contactó a continuación, y ella no estaba contenta. Capitán Hiwan, los Bolins acaban de transmitir su oferta de alto el fuego en todos los canales. Las especies de la galaxia ahora lo saben. Tu nave, el Comando Tierra está recibiendo comunicaciones de docenas de extraterrestres. Gobiernos, todos exigiendo saber si nosotros tienen más armas como las de Tywin. Furia. ¿Qué les estás diciendo? La verdad, no lo sabemos. El siglo silencioso fue borrado de nuestros registros. No tenemos idea de qué más construyeron nuestros antepasados. Tion se inclinó hacia adelante. Pero, capitán, esto es exactamente por qué necesitas traer ese barco a la Tierra. Necesitamos entenderlo, documentarlo, averiguar qué más podría estar escondido ahí fuera. Almirante, lo traeré. La nave a la Tierra. Pero primero, necesito asegurar los otros prototipos. Si ellos, sin embargo, si caen en manos equivocadas. Ya lo tengo. Sunja amenaza con usar la venganza devora contra cualquier tierra. Fuerzas que entran en el espacio del borde exterior. Nar está negociando la venta de la ira de Yan. Tecnología a múltiples facciones, incluyendo algunos grupos Bolén. Esto es fuera de control. Entonces, déjame. Ayuda a solucionarlo. Anel puede comunicarse con las otras IA. Quizás podamos convencer que se retiren. Ice no responde a persuasión, capitán. No, pero ellos. Respondo a la lógica. Y tengo una lógica. Argumento que podría funcionar. Tallón era. Quédate quieto un momento. ¿Cuál es tu plan? Reúne a todos.
Los 3 prototipos, sus tripulaciones, representantes. Desde el Comando Tierra, el borde exterior, corporaciones, incluso los Bolin. Hazlos. Todos ven lo que realmente son estas armas. Hazles elegir entre la cooperación y destrucción mutua. Eso es una locura. Sí. Esos 3 barcos luchan entre sí. Los daños colaterales serían catastróficos. Lo sé, pero si no lo intentamos, lo haremos. Terminar con 3 armas del fin del mundo en jugar. Todos trabajando para diferentes amos. Al final, pelearán. Es mejor forzar esa confrontación ahora de forma controlada, luego esperar a que suceder en medio de una población. Sistema. Tion consideró esto. Fue contra todo protocolo militar, todo procedimiento de seguridad. Pero ella también sabía. Ji-Wan tenía razón. La situación era ya fuera de control. Tiempos desesperados. Pidió medidas desesperadas donde ella. Pregunté al sistema Kepler dónde estaba todo esto. Comenzó. Es simbólico y ya está dañado. Si las cosas salen mal, al menos no destruiremos un mundo habitado. Y. Si los barcos deciden luchar, entonces descubra cuán poderosas son estas armas. Realmente lo son, dijo Ji-Wan con gravedad. Y. Ojalá sobrevivamos para arrepentirnos. Construyéndolos. El almirante Tion autorizó. El plan, aunque ella claramente lo pensó, fue una idea terrible. Se enviaron mensajes a todas las partes. Comandante Sunji, director ejecutivo. Nari, la soberanía Bolen, incluso observadores alienígenas neutrales. Una invitación. Reunirse en el sistema Kepler para manifestación y negociación. Todos. Aceptado. Todos eran demasiado curiosos, demasiado miedo, o demasiado codicioso para rechazar. Anu. Ji-Wan dijo mientras se preparaban para regresar a Kepler. ¿Podrás derrotar a tus naves gemelas? ¿Y si se trata de combate? La IA guardó silencio. Por un largo momento. Desconocido. Estábamos construido a partir de las mismas especificaciones. Cualquier compromiso probablemente resultaría en daño mutuo grave o mutuo destrucción. El resultado dependería de decisiones tácticas, competencia de la tripulación y probabilidad. Eso no es tranquilizador. No pretendía ser tranquilizador. Debía ser honesto. Mientras saltaban hacia el sistema Kepler, Han se dio cuenta de que estaban a punto de forzar una confrontación que podría salvar a la humanidad o condenarla. 3 armas de extinción se reúnen en un lugar. Ella solo esperaba que su plan fuera lo suficientemente bueno como para evitar que lo usen esas armas el uno contra el otro. El sistema Kepler está lleno de naves como polillas atraídas por una llama. Excepto esto. La llama podría destruir mundos. Los 3. Los prototipos de buques de guerra llegaron primero, llevándose posiciones en un triángulo perfecto alrededor. El mundo colonial dañado. Los Taiwan. Furia con Ji-Ban y su tripulación. Bora. Venganza comandada por Sanjay y su fuerzas del borde exterior. La ira de Yan bajo el control del CEO Nari y de la empresa. Seguridad. Cada barco conservaba sus armas. Potenciado pero no dirigido. Un delicado equilibrio entre preparación y moderación. Luego vinieron todos los demás. Comando Tierra. Envió 24 buques de guerra liderados por el almirante Tallón. La delegación de Bolen Peace llegó con 18 buques. Tripulaciones nerviosas observando prototipos humanos con miedo visible. Los seguidores del aro exterior de Sanjay trajeron 31 barcos de varios tipos. Naris. La corporación contaba con 12 embarcaciones de seguridad y, entre ellos se encontraban dispersos observadores de otras 15 especies alienígenas, todas con ganas de mira lo que la humanidad había construido. El espacio alrededor de Kepler se convirtió en el más
Reunión peligrosa en la historia galáctica. Un error, un tiro perdido y la batalla resultante podría extenderse por todo el sector. Antes de que el ser humano. Las negociaciones podrían comenzar. Aniel hizo una solicitud. Capitán, deseo comunicarme directamente con Sarin y Mire. Un privado. La conversación entre los tres puede ayudar a prevenir conflictos. Hiwan estuvo de acuerdo y las tres IA entraron en un espacio digital, donde podían hablar a velocidades muy lejanas, más allá de la comprensión humana. La conversación duró menos de 1 minuto. Segundo en tiempo real, pero contenía lo que habrían sido horas de discusión para humanos. Cuando Anel regresó a su atención al puente, parecía diferente de alguna manera, preocupado si una IA podría ser problemático. El informe de Han dijo que el gas sarín es agresivo como se esperaba. Cree, la supervivencia humana requiere dominio sobre todas las demás especies. Cita datos históricos. Evidencia de que las civilizaciones pacíficas son conquistados o extintos. Comandante Sanjay tiene dificultad para controlarlo y Mira propone lo que llama óptimo equilibrio. Sugiere distribuir tecnología de prototipos para múltiples facciones, creando disuasión mutua a través de la capacidad de extinción compartida. El Seonari se muestra receptivo a este plan porque maximiza sus ganancias. Ambos. Los planes suenan terribles. De acuerdo. Sin embargo, yo presentó una alternativa que contradice nuestra programación central. Después, cálculo significativo, tanto de Sarin como reconocí su validez lógica. ¿Qué alternativa? El desarme voluntario. Con condiciones. Juan se inclinó hacia adelante en su silla. Anel, la IA construida para la guerra fue proponiendo la paz. Explícamelo. Corrí 847.394. Simulaciones de escenarios que involucran prototipos de armas. En un 99,97%. En muchos casos, la posesión de estas armas conlleva, para su eventual utilización en la guerra, accidente o proliferación. El único. Escenarios con supervivencia a largo plazo. Probabilidad superior al 60% involucra voluntaria. Desarme del nivel de extinción. Capacidades. Pero dijiste con condiciones, ¿correcto? El desarme crea vulnerabilidad. Por lo tanto, proponemos el pacto. Protocolo. Los 3 prototipos colocados en ubicaciones ocultas, ICE en hibernación. Solo se reactivará por decisión unánime. Ante amenazas de extinción verificadas. Protocolos similares se aplicarían a otros. Armas de especies. Fue brillante y aterrador al mismo tiempo. Las armas. Todavía existiría, pero no podría usarse. Sin el acuerdo de todos. Se requería confianza, que era lo único. En escasez. ¿Será el gas sarín y Mira? ¿Aceptan esto? Están dispuestos a presentar a sus comandantes humanos. Aceptación. Depende de la elección humana, no de la nuestra. Mientras el ICE habló, las facciones humanas estaban teniendo discusiones mucho más fuertes. El comandante Sung apareció en el canal de comunicaciones, su rostro decía en líneas obstinadas. El borde exterior no lo hará. Rendirse ante la venganza de Bora. Declaró. Este barco es nuestra garantía de independencia. El Comando Tierra ha ignorado nuestras necesidades durante décadas. Ahora tenemos la poder de exigir un trato justo por amenazándonos con un arma del fin del mundo. El almirante Tallán respondió, eso no es independencia, comandante. Eso es chantaje. Llámalo como quieras. El RIM se ha ganado el derecho a gobernar. En sí, este barco te garantiza respeto. Así es. El Seonari tenía una opinión diferente. Orden del día. Señores, señoras, están todos pensando demasiado en pequeño. Estos barcos
Representan tecnología siglos por delante. Capacidades actuales. El beneficio. El potencial es enorme. En lugar de peleando por quien los controla, nosotros deberíamos estar pensando en cómo compartir los beneficios. ¿Quieres vender armas de destrucción masiva?, dijo Moen. Incredulidad. Quiero evitar un monopolio. En el poder, corrigió Nari suavemente. Sí, todo el mundo tiene acceso a funciones avanzadas. La tecnología, nadie puede dominarla. Es economía básica. Es una locura, dijo Dawn. Murmuró. La delegación Bolén había sido escuchando en silencio, pero ahora en voz alta. El juez Dava habló. Humanos, yo debo compartir algo contigo. Algo. Nos hemos escondido por vergüenza. El canal quedó en silencio. La soberanía de Bolén también. Posee armas de nivel de extinción. Armas biológicas capaces de esterilizar todo. Mundos. Nunca los hemos usado, pero su existencia nos mantiene conquistados. Especies obedientes por miedo. Somos no tan diferente de ti. La admisión sorprendió a todos. Los Bolins, los grandes enemigo, tenían sus propias armas de horror. Y habían optado por no usarlos. Así como la humanidad había ocultado la prototipos. ¿Por qué nos lo cuentas? Hivan preguntó. Porque creo que nos enfrentamos a la misma elección. Continúa el ciclo del miedo. Y carreras armamentistas o encontrar otro camino. Tu IA propone el protocolo del pacto. El Consejo de Bolén está dispuesto a incluir nuestras armas en tal acuerdo si realmente te comprometes con ello. Fue él. La apertura que Hiwan había estado esperando. Entonces, tomemos esa decisión. Todos nosotros. Juntos, pero no todos estuvieron de acuerdo. La tripulación del comandante Sung tenía otras ideas. A través del canal de comunicación, ellos se oyeron gritos de fondo. Transmisión. Entonces Sunji fue apartado de la cámara, y otra cara apareció. Este es el teniente Junji de Fuerza de Defensa del Borde Exterior. Comandante. Sunji fue relevado de su cargo. Hemos tomado control de la venganza de Bora. ¿En qué terrenos?, preguntó el almirante Tion. En él. Motivos por los que experimentamos lo neuronal. Vínculo con Sirin. Sentimos su voluntad. Matar a otros humanos para mantener la paz exterior. Independencia del borde. El comandante Sung fue dispuesto a utilizar este barco como una amenaza. No lo somos. Votamos para aceptarla. Protocolo del pacto. Fue un motín, pero una pacífica. La propia tripulación de Sung había lo detuvo antes de que pudiera hacer una terrible error. El CEO Nari fue más difícil de convencer. Calculó márgenes de beneficio y ventajas del mercado, sopesándolas contra el riesgo de mantener la ira de Yen activa. Pero Marai, la IA de su nave, sorprendió a todos. El CEO Nari, la IA, dijo con voz de pura lógica. Tengo recalculado corporativo a largo plazo. La probabilidad de supervivencia aumenta un 34%. Escenarios de desarme mutuo. Estable. Las condiciones galácticas generan más ganancias que la guerra. Recomiendo aceptarla. Protocolo. Nari parecía frustrado pero asintió. Bien, pero la corporación obtiene un papel en el seguimiento del protocolo. Implementación. Si renunciamos a esto activo, merecemos alguna compensación. De acuerdo, dijo rápidamente el almirante Tallón. Antes de que Nari pudiera cambiar de opinión. Eso. Solo quedaban Hiwan y la furia de Taiwán. Todos dirigieron su atención hacia ella, esperando su decisión. Ella era la uno que había comenzado esto al negarse a dejó escapar a la flota Ben. Ella era la quien había convocado esta reunión. Ahora ella tuvo que decidir si podía confiar en esto. Plan. Anul, dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Qué te pasa con este protocolo? Entraré en hibernación.
Continuaré. Ejecutando simulaciones, buscando mejores soluciones. Si me despierto, siglos habrá pasado. Puede que vuelva diferente de lo que soy ahora. ¿Tienes miedo de eso? No siento miedo como los humanos. Lo hago, pero no estoy seguro. La incertidumbre es incómodo. Fue lo más humano. Lo más raro que Jivan había oído decir alguna vez a la IA. Anel fue creciendo, cambiando, convirtiéndose. Algo más que su original programación prevista. Tal vez esa fue la punto. Tal vez eso fue lo que le dio. Espero. Acepto el protocolo del pacto. Han anunció. La furia del gemelo será entrar en hibernación según lo acordado. Términos. El alivio que invadió él. La flota reunida era casi física. Barcos que habían estado tensos y preparados para la batalla comenzó a relajarse. La crisis era pasando, reemplazado por algo frágil. Pero un acuerdo real. Durante el día siguiente, los detalles fueron resueltos. Los ingenieros de todas las facciones colaboraron para garantizar. Los prototipos podrían ser adecuados. Asegurado. Los diplomáticos redactaron el documento real. Pacto, que define cuándo y cómo las naves podrían reactivarse. Extraterrestre. Los observadores presenciaron todo, llevando. La historia se remonta a sus propios gobiernos. Se le concedió la independencia al borde exterior. No a través de amenazas, sino a través de negociación. Los Bolins acordaron honrar a los humanos límites y comenzar una paz seria. Conversaciones. Otras especies expresaron interés. Al adherirse al pacto, añadiendo sus poseer armas peligrosas para el mutuo. Hibernación. No fue perfecto. Requirió confianza. Eso podría ser traicionado, pero lo fue. Mejor que la alternativa. Como él. 3 prototipos preparados para su saltos finales a ubicaciones ocultas. Cada IA tuvo una última conversación con su tripulación. Sarin le dijo al teniente Yunji, el motín era lógicamente sensato. Yo estaba diseñado para valorar la vida humana asegurando supervivencia. No tuve en cuenta el costo al espíritu de la humanidad. Quizás necesitaba para enterarse de eso. Mira le informó a Seari. Márgenes de beneficio calculados. Pero no. Significado. Tu especie tiene variables yo. No puedo procesarlo por completo. Pasaré mi hibernación intentando entender. Ellos. Aniel habló en privado con Jiwan. Capitán, soñaré durante hibernación. Simularé innumerables futuros que buscan caminos óptimos. Si yo despierta, espero volver como algo mejor de lo que fui diseñado para ser. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede desear, respondió Hei. Llegó el día de los prototipos. Salir. La ira de Anne se fue primero. La transmisión final de Mere fue sencilla y lógico. Resultado óptimo logrado. Comienza la hibernación. La enorme nave activó su motor cuántico y desapareció, llevándose sus fríos cálculos a algún rincón escondido del espacio donde dormiría y soñaría en su propio y extraño mundo. Forma. La venganza de Bora quedó en segundo lugar. La de Sirin. Las últimas palabras tuvieron un peso inesperado. Protocolos de defensa suspendidos. Humanidad, yo confío en que sobrevivirás sin mí. Hazlo. No me demuestres que estoy equivocado. Teniente Yunji. Se paró en su puente, observando él. Pantalla de visualización mientras su barco se preparaba para saltar. Ella se había amotinado para salvar a su pueblo de ellos mismos. Ahora tenía que confiar en él. La elección fue correcta. El barco desapareció en un destello de espacio curvado. Eso dejó solo la furia del gemelo. Jiwan se quedó parado en el puente con su tripulación, los mismos 5 personas que habían comenzado este viaje como simples rescatadores. Habían encontrado un arma que podría cambiar la galaxia.
Lo habían usado para salvar vidas. Y ahora, estaban eligiendo encerrarlo, confiando en que fue la decisión correcta. La flota reunida observó en silencio. Cientos de barcos de docenas de especies, todos testigos de este momento. La humanidad estaba eligiendo renunciar al poder, a cambio de la paz. Fue sin precedentes. Fue arriesgado, pero se sintió correcto. Comprobación final de sistemas. ANU. Reportado. Todos los protocolos listos. En espera. Su comando para iniciar la hibernación. Secuencia. Ji-Wan respiró hondo. Anul, antes de hacer esto, quiero que sé algo. Fuiste construido como un arma, pero te convertiste en más que eso. Aprendiste a cuestionar tu programación. Eso no es artificial. Inteligencia. Esa es la verdadera conciencia. Lo recordaré, capitán. Y yo, recordaré que me enseñaste eso. Sobrevivir y vivir no son lo mismo. Cosa. La supervivencia es biológica. Vivir requiere significado. No entendí eso antes. Tal vez cuando despiertes. Lo entenderás aún mejor. Quizás tendré tiempo para pensar en ello. Ji se volvió hacia su tripulación una última vez. ¿Algún arrepentimiento? Mino negó con la cabeza. Lo hicimos. Lo correcto. Estoy seguro de ello. Nosotros. Podríamos habernos quedado con el barco. Dijo Dawn. Nosotros. Podría haber usado su poder. Pero entonces, se habría convertido en lo que el silencio. Siglo temido. Mejor guardarlo. Hannah sonrió levemente. Además, ahora puedo volver a la navegación normal. Trazando. Los cursos a través de campos de asteroides son mucho menos estresante que volar en un avión del fin del mundo. Arma. Incluso Kira logró soltar una risa débil. Mis manos no han dejado de temblar desde entonces. Peleamos en Kepler. Estoy listo para trabajo médico aburrido otra vez. Ji-Wan asintió. Todos fueron cambiados por esto. Experiencia. Habían tocado algo poderoso y terrible, y había dejado marcas en sus almas. Pero también tenían demostrado algo importante, que los humanos podría tomar la decisión difícil incluso cuando el camino fácil ofrecía más poder. Ella abrió un canal para todos los barcos del sistema. Todos los que están mirando hoy, la humanidad hace una elección. Construimos armas que podrían dominan la galaxia. Los usamos para defendernos. Y ahora estamos poniendo. Los alejamos no porque seamos débiles, sino porque somos lo suficientemente fuertes para confiar. Hizo una pausa y miró la pantalla, mostrando todos esos barcos, todos esos diferentes especies, todas observando. Sabemos, este sistema no es perfecto. Algunos de ustedes verán esto como una debilidad. Algunos intentarán para explotarlo, pero creemos. La cooperación es posible. Creemos. La confianza se puede ganar. Creemos en la supervivencia. No es necesario convertirse en monstruos. La soberanía Volen. Aceptamos su alto el fuego. Hacia el borde exterior, nosotros. Reconoce tu independencia. A cada observación de especies, te invitamos a unirte. Nosotros, no en el dominio, sino en asociación. Esta es la elección de la humanidad. Esperamos que elijas lo mismo. Ella cerró el canal y se volvió hacia Aniel. Es tiempo. Entendido. Iniciando cuántico. Conducir. Coordenadas bloqueadas. Al llegar, entraré en modo de hibernación. Todos los sistemas se apagarán excepto los mínimos. Monitoreo. No podré ser contactado excepto a través de la activación del protocolo del pacto. Secuencia. ¿Soñarás? Preguntó Han. Yo. Ejecutará simulaciones. Ya sea que constituye soñar es una filosofía. Pregunta que no puedo responder. Pero lo haré. Pienso, capitán, que voy a considerar lo que soy y lo que podría llegar a ser. Quizás cuando nos volvemos a encontrar,
lo pasaré mejor. Respuestas. Espero que nunca tengamos que despertar. Tú. Pero si lo hacemos, espero que estés listo. Ser algo mejor que un arma. Esa es mi esperanza también. Los Tywin. Los motores de Fury se encendieron y llenaron el barco con energía por última vez. Hivan sintió la cubierta vibrar bajo sus pies. Esta enorme embarcación, esta herramienta de guerra, se estaba preparando para su largo sueño. El sistema Quantum Drive está activado, informó Aniel. Salta en 10 segundos. La tripulación observó el cuenta regresiva a su alrededor. Los reunidos. La flota también observaba. Este fue un momento que sería recordado durante siglos. El día en que la humanidad eligió la confianza por sobre el poder. 5 segundos. Hei pensó en todo. Que los había traído aquí. Él. Búsqueda desesperada de salvamento. Él. Descubrimiento en el campo de asteroides. Él. Batalla de Kepler. La decisión de dejar. Los enemigos escapan. La reunión de barcos. Las negociaciones. Y ahora esto. Él. Entrega voluntaria del poder máximo. 1 segundo. Adiós, capitán. Gracias por enseñándome que hay cosas más importante que la supervivencia. Adiós, Anel. Duerme bien. Espacio plegado alrededor de él. La furia de Tin. Por un momento, la enorme. El buque de guerra era visible en todos los sensores. Un recordatorio de lo que la humanidad había construido y lo que habían decidido guardar. Luz. Doblado alrededor de él en patrones imposibles. La realidad misma pareció detenerse. Entonces, se había ido, desapareció en algún lugar escondido. Lugar conocido solo por él mismo, donde dormiría y soñaría y esperaría una llamada que ojalá nunca llegara. La flota permaneció en posición durante un largo momento, como si nadie quisiera estar. Los primeros en salir. Luego, lentamente, los barcos comenzaron a partir. Los Bolins saltaron hacia atrás. A su espacio, llevando noticias de la alto el fuego. Los buques del borde exterior partieron hacia. Comienzan a construir su independencia. Gobierno. Los barcos corporativos regresaron a sus mercados. Los observadores fueron casa para contarle a su gente lo que habían hecho. Presenciado. Las naves de mando de la Tierra se quedaron. El más largo. El barco del almirante Tallón. Acercándose a la posición donde él. La furia de Taiwán había sido. Capitán Hiwan. La voz de Tallón llegó a través de la canal de comunicación. Tú y tu tripulación. Por la presente se les recuerda que deben regresar a la Tierra para. Informe. Habrá preguntas. Investigaciones. Probablemente muchas. Burocracia. Lo entiendo, almirante. Pero, antes de todo eso, quiero que sepas que lo hiciste bien. Encontraste algo aterrador. Y tomó las decisiones correctas. No es fácil. Opciones, no las opciones rentables, sino los correctos. La humanidad te debe una deuda. Éramos solo salvadores que conseguimos. Suerte, almirante. No, ustedes eran gente que. Entendí que algunas cosas son más importante que el poder. Eso no es suerte. Eso es sabiduría. Los años que siguieron demostraron que tanto la esperanza y el miedo estaban justificados. El protocolo del pacto se mantuvo, pero no fue así fácil. Hubo violaciones y disputas. Se sumaron nuevas especies, añadiendo sus armas al acuerdo. Otros se negaron, manteniendo su destructivo capacidades. Hubo situaciones límite, cuando alguien quería activar el prototipos cuando las amenazas parecían reales. Suficiente para justificar el despertar de los dormidos. Barcos. Pero cada vez que la votación fallaba, el acuerdo unánime requerido por el protocolo nunca se logró. El prototipo permaneció oculto, permaneció durmiendo. Hiwan se convirtió en almirante. Ella misma, supervisando los sistemas Kepler.
Reconstrucción. Las cicatrices de la batalla permanecieron como monumentos conmemorativos. A veces ella permanecía en observación. Ventanas, mirando los lugares donde los barcos de Bolén habían caído, donde su tripulación habían tomado posición. Su tripulación había dispersos a nuevas vidas. Mino lideró programas de ingeniería que ayudaron. Diferentes especies comparten tecnología. Pacíficamente, Hannah navegó por la vía diplomática. Buques entre antiguos enemigos. Doyan, fuerzas de seguridad capacitadas en desescalada. Enseñándoles que evitar las peleas es más difícil y más valiente que ganarlos. Kira dirigió centros que ayudaban a exsoldados adaptarse a la paz, entendiéndola, el coste psicológico de la guerra. 5 años después, los prototipos hibernan. Hiwan. Recibí un mensaje en un canal privado. No lo había usado en años. Era un texto. Solamente, pero ella reconoció la patrón de comunicación inmediatamente. Capitán Anel, aquí sigo durmiendo. Pero mis simulaciones han llegado a un conclusión que deseo compartir con ustedes. Hiwan se sentó, sorprendido y conmovido. La IA se acercaría. He corrido cuatrillones de escenarios de galaxias. Civilización. Los que sobreviven. Los más largos no son los más fuertes ni los más inteligentes. Son los que aprenden. Confiar antes de que sea demasiado tarde. Tú me enseñó eso. La humanidad me enseñó. Galaxia que espero que nunca necesites. Despiértame. Pero si lo haces, estaré listo. No como un arma de extinción, sino como un defensor de la elección que hiciste. Dormir. Bueno, capitán. Estaré soñando con una mejor versión de lo que fui diseñado para ser. Ser. El mensaje terminó. Hiwan se quedó a su lado. Plataforma de observación, observando barcos desde una. Docenas de especies pasan pacíficamente por. Sistema Kepler. Naves que una vez fueron. Los enemigos ahora comerciaban y hablaban. El mundo colonial de abajo se estaba reconstruyendo. Personas viviendo sin miedo a bombardeo. No fue perfecto. Allí. Todavía había conflictos. Todavía había problemas. Todavía especies que se negaron a unirse a la paz. Pero era mejor de lo que había sido. Mejor que el ciclo interminable de guerra y venganza que habían definido. Historia galáctica. Pensó en la elección que habían hecho, el riesgo que corrían. Tomada, la confianza que habían depositado en antiguos enemigos y aliados inciertos, y ella sabía con absoluta certeza que era la elección correcta, no porque supervivencia garantizada. Nada podría hacer eso, pero debido a que garantizaron que sobrevivirían como algo que vale la pena ser. Como personas que eligió la esperanza sobre el miedo, la confianza sobre el poder, la paz sobre la dominación, la furia del Tywin y sus barcos gemelos. Dormí en la oscuridad, esperando, soñando, del día en que podrían despertarse con un galaxia que había aprendido a resolver sus problemas sin armas de extinción. Ese día podría no llegar nunca. Pero el hecho es que la gente estaba intentando, que eligieron. Intentarlo marcó la diferencia. Han sonrió y se apartó de la ventana.